Hoy nos metemos de lleno en la política peruana, que vuelve a estar en el centro del huracán. En medio de una crisis que parece que no acaba nunca, el país tiene un nuevo presidente interino. Pero vamos, lejos de calmar las cosas, su llegada al poder ha levantado una polvareda de controversias. Vamos a analizar quién es exactamente y qué supone su nombramiento para el futuro de Perú. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de la crisis, empecemos con este número, 8. Y no es un dato cualquiera, ¿eh? Son los 8 presidentes que ha tenido el país en apenas 10 años. Una auténtica locura que nos dibuja un panorama de inestabilidad crónica, un ciclo de poder que se rompe una y otra vez. Y claro, en medio de todo este lío, la pregunta es obvia. ¿Quién es la persona que ha decidido coger las riendas en un momento tan delicado? Pues se trata de José María Balcázar, y su historia, como veremos, es fundamental para entender lo que está pasando ahora mismo en Perú. Para desentrañar bien esta figura tan compleja y el impacto que tiene, vamos a seguir este guión. Primero, veremos su perfil. Después, cómo ha llegado al poder. Luego, nos meteremos de lleno en las polémicas que lo rodean. Veremos también las reacciones que ha provocado y, para terminar, los enormes retos a los que se enfrenta. Vale, empecemos por el principio. ¿Quién es José María Balcázar? Su perfil es, ¿cómo decirlo?, una historia de contrastes. Unos contrastes tan bestias que explican perfectamente por qué su presidencia nació ya envuelta en polémica desde el minuto uno. Fijaos bien en esta dualidad, porque es que es alucinante. Por un lado, vemos una carrera en el mundo de la justicia de altísimo nivel, abogado, ex magistrado, decano, vamos, un perfil que a priori inspira respeto. Pero si miramos al otro lado, la historia da un giro de 180 grados, sanciones disciplinarias, una expulsión de su propio colegio profesional y una acusación de la Fiscalía. Esta contradicción es precisamente el epicentro de su figura pública. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Claro, ¿cómo es posible que una figura con estos antecedentes acabe llegando a la presidencia? Bueno, pues su ascenso al poder fue tan rápido como inesperado para muchísima gente. A ver, todo se pone en marcha tras la caída de su predecesor. El Congreso, en un movimiento súper rápido, tiene que elegir una nueva dirección. Y ahí es donde aparece Balcázar, del partido Perú Libre, que consigue los apoyos que necesita en una segunda votación. Y aquí está la clave del sistema peruano. Al ser elegido presidente del Congreso, la Constitución lo convierte de forma automática en presidente interino del país. Así de simple. Pero ojo, que nadie piense que esto fue una victoria aplastante, ni mucho menos. Ganó por un margen muy justo. Y esto no es más que el reflejo de un parlamento que está totalmente dividido, donde su elección fue el resultado de un equilibrio de poder muy frágil, no de un gran consenso. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, los 3 grandes frentes que ponen una sombra sobre su mandato desde el primer día y que vamos a explicar ahora con detalle. La primera controversia, y quizás la que más ha alarmado a muchos, es su postura sobre el matrimonio infantil. A ver, en 2023 se abstuvo en la votación para prohibirlo, y lejos de dar un paso atrás, ya como presidente interino, se reafirmó en su postura con una frase que ha resonado por todo el país: no cambié nunca de opinión. Como es lógico, esto ha provocado un rechazo total por parte de las organizaciones de derechos humanos. El segundo frente es puramente judicial. Balcázar tiene encima una acusación formal por apropiación ilícita. Se le acusa de un presunto manejo irregular de fondos de cuando era decano. Y el caso no es ninguna tontería, ¿eh? Ya lo han citado a juicio oral. Y la advertencia del Poder Judicial es muy seria. Si no se presenta, podría ser declarado reo contumas, una figura legal que, para que nos entendamos, se aplica a quienes se consideran prófugos de la justicia. Y la tercera polémica es un poco más técnica, pero tiene unas implicaciones gigantescas. Se le acusa de tener una visión, digamos, muy relajada sobre el nepotismo. Según cómo lo interpreta él, solo hay problemas si hay un uso indebido del poder. Para sus críticos, esto es básicamente abrir una puerta para que los políticos contraten a familiares y amigos mucho más fácil, debilitando la transparencia del Estado. Vale, con todo esto sobre la mesa, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las consecuencias de su llegada al poder y de este perfil tan polémico? Pues las reacciones no han tardado en llegar, ni dentro ni fuera de Perú. Dentro del mismo Congreso que lo eligió, la división es total. Mientras un bloque le dio su apoyo para salir adelante, otro sector se opuso de frente. Y es muy interesante ver que muchos votos nulos o abstenciones se justificaron abiertamente por su perfil ético y sus líos judiciales. Y si miramos fuera de Perú, los medios internacionales han visto su nombramiento como un nuevo capítulo de la misma historia de siempre, la crisis crónica del país. Los titulares se centran en la inestabilidad, en que es el octavo presidente en 10 años y en todas las polémicas que arrastra.
Y aquí hay un punto que es importantísimo, la diferencia con su predecesor. José Geri cayó por escándalos que surgieron mientras estaba en el cargo. El caso de Balcázar es diferente y para muchos analistas más grave para la institución. Él llega a la presidencia ya con la mochila cargada, con un historial de sanciones y un proceso penal. Su legitimidad estaba en duda incluso antes de sentarse en el sillón. Y al final todo esto nos lleva al desafío fundamental que define su presidencia interina. Tiene que guiar al país hacia unas nuevas elecciones, pero en un clima de desconfianza máxima. Su mandato tiene fecha de caducidad. No está ahí para gobernar a largo plazo. Él es un presidente de transición. Su misión constitucional es muy clara: llevar al país a las elecciones de abril de 2026 y entregar el poder en julio. Además, la ley le prohíbe presentarse como candidato. Por lo tanto, al final del día, el éxito o el fracaso de su breve gobierno se va a medir por una sola cosa: su capacidad para asegurar que haya una transición democrática, ordenada y creíble. Una tarea que es, sinceramente, titánica, viendo el profundo descrédito que arrastra toda la clase política en Perú. Y con esto llegamos a la pregunta que se queda flotando en el aire sobre el futuro inmediato de Perú. ¿Puede una figura que llega tan cuestionada desde el principio ser el garante de la estabilidad que el país necesita con tanta urgencia para de una vez cerrar este ciclo de crisis? La respuesta, me temo, solo la veremos en los próximos meses.